judicial. Les voy explicando simplemente el poder, por decir así, la posibilidad, la capacidad de dictar justicia o de administrar justicia, viene, dice, del pueblo boliviano. Ahí está. Siempre está mostrando la Constitución Política del Estado que la base de todas las leyes en Bolivia en realidad están sobre el pueblo boliviano. Ese es uno de los primeros detalles. Segundo, luego nos va aclarando, se sustentan los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, propiedad, celeridad, gratuidad, etcétera. Son muchas características que tienen, no lo vamos a revisar para no ser tan morosos en la explicación de los temas. El siguiente artículo, ya saben, se los voy colocando en el mensaje, artículo 179. Ese es lo que nos interesa ahora destacar. Dentro del artículo 179 dice, la función judicial es única. Se divide en lo que están observando en la imagen, compañeros. Existe la justicia ordinaria, dice ahí, justicia agroambiental, luego viene la jurisdicción indígena y después los últimos dos, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura. Esas son las 5 esferas del órgano judicial. Saquen una captura, anótense si es que es posible en el cuaderno. Esas son las 5 partes del órgano judicial, no se olviden. El primer punto, la primera esfera que están observando, la jurisdicción ordinaria, tiene que ver con temas habituales. Así vayan anotándose. El primer círculo, entonces, la primera jurisdicción tiene que ver con temas muy habituales, es decir, lo que vemos nosotros o escuchamos en la radio o en la televisión o en los medios, en la telecomunicación, por decir así, en internet, en YouTube, Facebook, etcétera, se coloca como noticia a veces. Ha habido, qué sé yo, robos, asesinato, protestas, qué sé yo, un montón de delitos que se desarrollan, que son bien habituales, son normales, por decir, cada día lo vemos. Esos se tratan en la primera jurisdicción. En el segundo caso, la segunda jurisdicción tiene que ver solo con temas del medio ambiente. Ahí está. Ese es el detalle importante, no se van a olvidar. Tiene que ver con temas del medio ambiente. En el tercer caso, como ya dice su nombre, justamente la justicia que se imparte va a ser por las culturas. Cada una de las culturas que tenemos aquí en Bolivia, los ayoreos, los chiquitanos, quechuas, guaraníes, etcétera, tiene una forma de justicia. Se le conoce muchas veces con el nombre de justicia comunitaria. Estas culturas entonces tienen cada uno su forma de justicia y eso es lo que está dentro de esta tercera esfera. Y es parte, fíjense, de todo el órgano judicial. No es que esté separado, es parte. Todo lo que tratan las culturas como justicia es también parte de lo que es o representación de lo que es el órgano judicial. Listo. Ahí están los 3 tipos de justicia que hay en Bolivia, esos 3 primeros. No se van a olvidar, el primero hemos dicho, trata temas habituales de robos, asesinatos, peleas. El segundo caso, solo temas del medio ambiente. Daños, por decir así, sobre las aguas, qué sé yo, los mineros podrían haber echado algunos líquidos al mar, al río, perdón, a los lagos, y ese daño que se ha hecho, eso se debe juzgar. Y el tercer caso, ya lo hemos ido desarrollando, tiene que ver con la justicia de las culturas. Vámonos a la cuarta forma o a la cuarta parte del órgano judicial. No es un tipo de justicia, pero sí es parte del órgano judicial.
Vamos a comenzar con el Consejo de la Magistratura. Anótense, esto está en el artículo 193. Anótense, compañeros. Artículo 193. Eso lo van a remarcar, van a ir repasando después, les decía a muchos que tienen la Constitución, van a ir estudiando un poquito también. ¿Qué es lo que dice? Se van a acordar de esto, ¿ya? El Consejo de la Magistratura en realidad es como si fuera un regente. No sé si ustedes han tenido regentes en colegio, o un docente que muchas veces los disciplina. Antes había, por ejemplo, el uso del palito ahí para ir apurando a los estudiantes a que vayan a formar, qué sé yo, ¿no ve? Cuando se portan mal y los castigan y todo eso. Entonces, esa es la idea que tienen que tener, el castigo, por decir así. El Consejo de la Magistratura, esta oficina, en el artículo 193 dice esto: es una instancia responsable del régimen disciplinario. Fíjense, disciplina, dice, de la jurisdicción, de las dos jurisdicciones que hemos visto, la ordinaria y la agroambiental. Solo de esas dos las disciplina. Es decir, está por encima de ambas formas de justicia. Otro detalle más. Dice, las disciplina o las controla, si quieren también, en el uso o en el manejo administrativo de la justicia. ¿Cómo están utilizando la justicia los jueces? Eso es lo que va a ir calificando este Consejo de la Magistratura. Y también cómo está utilizando el dinero que tienen ambos para el pueblo boliviano. Eso también se va a ir viendo, dice. Se va a ir controlando. Espero que esté clarito. Es una institución superior a las dos primeras jurisdicciones. Ahí está. Entonces, eso es lo que tienen que ir tomando nota, compañeros. Van a leerlo también el artículo 193 después. Vámonos al artículo 196. Está en el chat, siempre se los mando. Ahí está, compañeros. Aparece también el artículo 196 en el chat. Lo van a revisar, espero que tengan la Constitución, como siempre les digo. Vamos a hablar ahora del último modo de justicia o parte de la justicia, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Constitucional vela, dice acá, por la supremacía de la Constitución. Es decir, en otras palabras más sencillas, el Tribunal Constitucional Plurinacional cuida la Constitución Política del Estado. Esto que estamos estudiando, este librito que estamos estudiando, el Tribunal Constitucional lo va a ir cuidando. En realidad no va a ser, como siempre les digo, como un superhéroe, es decir, no va a estar directamente cuidando que nadie diga nada acerca de la Constitución. No ese es el formato, sino que le van a preguntar al Tribunal Constitucional si algo está bien dentro de la Constitución, si algo está fuera de la Constitución, si es posible o imposible. Un ejemplo que les doy. No sé si se acuerdan que el año 2020, el año pasado, tenía que haber un cambio de gobierno. Es decir, después de que Yanine Áñez había tomado el poder en el 2019,
el gobierno, es decir, los años en los cuales el movimiento al socialismo estaba como presidente Evo Morales, estaba terminando justo el año 2020, el 22 de enero, a inicios de ese año. Es decir, Yanine Áñez simplemente era presidenta, supuesta presidenta ahí hasta el 22 de enero. No podía ser presidenta más tiempo. ¿Qué es lo que han hecho? Han mandado una nota, una carta, justamente a este Tribunal Constitucional y le han preguntado si es posible continuar siendo presidenta, continuar siendo senadores y demás, más o menos por unos meses más. ¿Por qué era la pregunta planteada a este tribunal? Porque no había un gobierno elegido todavía, no había habido elecciones todavía. Entonces, Yanine Áñez no podía dejar el poder, por decir así, porque iba a haber un vacío de poder aquí en Bolivia. No íbamos a tener presidentes, ni diputados, ni senadores. Por eso se le preguntan al Tribunal Constitucional. ¿Y el Tribunal qué es lo que ha dicho? Viendo la Constitución Política, leyendo la Constitución Política del Estado, dijeron, sí, se puede ampliar el tiempo de mandato de la presidenta Áñez. Y por ese motivo, Yanine Áñez fue presidenta casi hasta finales del 2020. Y los senadores también le acompañaron, todos en realidad. Ese es el modo como es que se le pregunta al Tribunal Constitucional. Segundo ejemplo, para que quede más claro. El año 2019 también, no, incluso el año 2019 o 2018 inclusive, le habían preguntado al Tribunal Constitucional si Evo Morales podía ser nuevamente candidato. Ahí está, fíjense, ustedes saben que la Constitución, ayer hemos leído, dice solamente un presidente puede ser presidente por 5 años, si es que quiere candidatear una vez más, le es permitido. Una vez candidatea, gana, listo. ¿Cuántos años te hemos dicho el día de ayer? 10 años en total. Después de los 10 años ya no puede volver a ser candidato. Entonces, por ese motivo se le preguntó al Tribunal Constitucional, ¿puede volver a ser candidato Evo Morales? Y el tribunal dijo, sí. Cuando dijo sí, no se puede hacer nada más. ¿A qué me refiero? Que el Tribunal Supremo es una de las instancias superiores del órgano judicial. Si ellos dicen que sí se puede hacer algo, se lo puede hacer, porque ellos son los que cuidan la Constitución. Si ellos dicen que no se puede hacer algo dentro de las leyes en Bolivia, es imposible que se haga. Tienen la última palabra, por decir así. Listo, compañeros. Eso simplemente es el órgano judicial. Como pueden observar, vámonos al título número 4. Dentro del título 4 lo que vamos a observar es el órgano electoral. Para los que me están siguiendo con la Constitución, por si acaso, es desde el artículo 205 para adelante, así vamos a decir, ¿ya? 205 para adelante. Ahí está, espero que estén con su Constitución, como les digo siempre. Vamos revisando. Ya, ¿qué es lo que dice la Constitución en el artículo 205? El órgano electoral plurinacional está compuesto por 5 partes. Como están viendo en la imagen, esas son las 5 partes del órgano electoral. Esto por si acaso les decía en algún momento a los compañeros del año pasado, como el año pasado era un año electoral, es decir, había elecciones de presidente, vicepresidente y demás, puede que les pregunten, les decía,
Y este año estamos viendo parte de lo que es la historia de Bolivia, por decir, este año 2021, que se está dando elecciones para gobernador, para alcaldes, concejales, asambleístas y demás. Entonces, no se olviden por si acaso este detalle. En el artículo 205 dice, en primer lugar está, mejor dicho, el Tribunal Supremo Electoral. ¿Dónde está el Tribunal Supremo Electoral? Aquí en La Paz. Es la cabeza en realidad de todo el órgano electoral. Ahora, otro detalle importante. Es el que el Tribunal Supremo Electoral está formado por 7 personas. Así se van a anotar. 7 personas son las cabezas, por decir así, del órgano electoral. De estas 7 personas, no se van a olvidar, 7 son los cabezas. De estos 7, la Constitución dice lo siguiente, se van a ir anotando, ya se van a ir apuntando. Ellos van a llegar a estar como Tribunal Supremo, como líderes del órgano electoral, por 6 años. Lo más curioso de todo esto es que sin posibilidad de reelección. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien van a llegar a ser jefes del órgano electoral en algún momento de su vida, por decir así, nunca más en su vida van a volver a llegar a ese puesto. Fíjense, nunca más. Tienen 6 años de estar en el órgano electoral, más que un presidente, como pueden ver, más que un senador, porque los senadores, presidente, solamente están 5 años, pero nunca más van a llegar a ser parte del órgano electoral. Ese es un primer punto. Segundo, anótense también, de los 7, 5 pueden ser ciudadanos, pueden ser personas que no tienen nada que ver con las culturas aquí en Bolivia. 5. Y 2, sí o sí tienen que ser parte de alguna de las culturas de aquí en Bolivia. Es decir, pueden ser aymaras, pueden ser de origen leco, mocetén, ayoreo, samuco, leco, etcétera, cualquiera de las culturas. Tiene que ser forzosamente, eso es lo que dice la ley, la Constitución. Espero que esté bien anotado. 2 de origen cultural, van a tener mucho cuidado. Otro detalle más, por si acaso, el tercero, vamos con la tercera característica de este Tribunal Supremo Electoral. De estos 7 personajes que van a ser la cabeza del órgano electoral, 6 van a ser elegidos por senadores, van a ser elegidos por diputados. Ayer hemos visto ese tema, la Asamblea Legislativa hemos dicho. Van a ser entonces elegidos directamente por ellos, por votación, qué sé yo, pero van a presentar sus papeles y todo el detalle. Son 6 las personas que van a ser aprobadas de esa forma. Ahora, la séptima persona, ¿de dónde viene? La séptima persona es elegido directamente por el presidente de Bolivia. Sea presidente o presidenta de Bolivia, directamente él lo elige o ella. Ahí está, compañeros, esos son 3 ya de las características del Tribunal Supremo Electoral. Vamos al cuarto. Cuarta característica. La cuarta característica tiene que ver con el registro civil.
Perdón que estaba buscando un momentito, perdón que a veces estoy callando ahí, compañeros. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral tiene que ver con la administración del registro civil. El registro civil en realidad es una institución, ustedes ya saben, donde se puede recabar información de certificados de nacimiento, por ejemplo, certificados de matrimonio, qué sé yo, cualquier papel relacionado a eso, ese es el registro civil. Están todos los datos de las personas que se han casado, personas que están naciendo constantemente, todo. Y eso lo administra el Tribunal Supremo Electoral. Ahí está, esa es su cuarta característica, compañeros. Vamos con la quinta y última característica. ¿Qué más había sabido hacer el Tribunal Supremo Electoral? Administra también, fíjense, administra el padrón electoral. Ahora uno puede decir, ¿qué es el padrón electoral? En realidad el padrón electoral tiene que ver con las listas de las personas que van a votar. Es decir, las personas que tienen 18 años para adelante se han ido a inscribir para votar en la siguiente elección, que es el 7 de marzo de este año. En esas listas están todas esas personas de 18 años. Y lo administra justamente el Tribunal Supremo Electoral. De ahí sacan justamente a los jurados de mesa y demás. Listo, esa es la quinta característica y última del Tribunal Supremo Electoral. Vámonos al segundo. Dice ahí en el dibujito, en la imagen que les estoy presentando, a la segunda esfera vámonos. Ahí abajito está. Tribunales electorales departamentales, dice. En el caso de los tribunales electorales departamentales, tiene que ver simplemente con la representación del órgano electoral en cada departamento. Es decir, en otras palabras más sencillas, hay una oficina del órgano electoral en cada departamento. En Santa Cruz lo tenemos, en Tarija, en Pando, en La Paz, etcétera. En cada uno de los departamentos va teniendo una oficina el Tribunal Electoral departamental. Así de facilito, es sencillo. Vamos al tercero. En el tercer caso dice los juzgados electorales. Juzgados electorales. En el caso de los juzgados electorales, como indica su nombre, simplemente son jueces. Estos jueces de verdad, son de verdad jueces, compañeros, por si acaso, trabajan, por decir, entre comillas, así vamos a decir en forma de broma, ¿ya? Solo trabajan el día de las elecciones. Ustedes saben que los días domingos siempre son elecciones en Bolivia y justamente estas, en las elecciones de los días domingo en realidad nadie trabaja, es decir, aparte de que es día domingo y nadie trabaja, no es día hábil para trabajo, también como es día de elección, nadie trabaja. O sea, doblemente nadie trabaja porque es día domingo y es también día de elección. Menos estos juzgados electorales que son verdaderamente jueces, como les digo, trabajan el día de la elección. ¿Qué es lo que van a ir cuidando? Los derechos de las personas. Siempre puede surgir problemas y todo el detalle, entonces estos juzgados electorales están presentes, están trabajando, están, por decir así, de turno en ese momento cuando se está desarrollando la elección en toda Bolivia. El único objetivo entonces es cuidar los derechos de las personas, las garantías, como se dice.
Vamos con el siguiente. La cuarta esfera del órgano electoral. Se llama jurados de las mesas de sufragio. Los jurados de las mesas de sufragio, ustedes ya conocen, son las personas elegidas por el órgano electoral para llevar a cabo las elecciones nacionales o subnacionales. Tal vez uno de ustedes es jurado electoral, compañeros. Espero que hayan visto la información bien detallada de ustedes. Ojalá que no sea una sorpresa ese día. Entonces, a eso se les refiere simplemente jurado electoral. Es los que están sentados en las mesas los días de la elección. Ustedes ya saben, hay un presidente, hay un vocal, hay un secretario, bueno, varios ayudantes. 5 a 6 personas son los que desarrollan el trabajo en el día de la elección. Son ciudadanos comunes y corrientes y esos van a ir ayudando en el día de la elección. Lo interesante de esto es que son autoridad el día de la elección. Otro detalle más, el último, el órgano electoral también está conformado por los notarios electorales. En el caso de los notarios electorales, estamos hablando en realidad de abogados de carrera. Los abogados de carrera, en realidad los notarios electorales en realidad son los que van a ayudarnos a entender, por decir así, a los jurados de mesa, en qué consiste el trabajo. Es decir, son como una especie de facilitadores, como una especie de docentes que les enseñan cómo va a ser el día de las elecciones. Una vez que termine el detalle de las elecciones, simplemente ellos recaban la información, es decir, el acta de los resultados de la elección, y ellos, los notarios electorales, son los que van a llevar hasta el órgano electoral todos los resultados. Listo, compañeros. Entonces, en eso consiste el órgano electoral. Ahí está, compañeros. Entonces, en eso consiste el órgano electoral. Espero que esto esté todo claro. A ver, les pregunto, compañeros, ¿está hasta ahí todo claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ambos compañeros, espero que esté todo clarito. La compañera Judith, el compañero Wilber. Ya, espero que sí. Vámonos al siguiente tema ahora, entonces, compañeros. Vámonos al título número 5. Como pueden observar, ahí aparece en su pantallita también. Son las 4 instituciones que aparecen también como parte del Estado boliviano. Les voy a ir explicando un poquito, no vamos a leer nada de los artículos, porque no creo que les pregunten artículo específico, pero por si acaso ahí, para que lo tengan en mente cada una de las instituciones que les estoy nombrando ahí. En el primer caso, el título número 5 de la Constitución dice Contraloría General del Estado. ¿A qué se refiere, mejor dicho, la Contraloría? Como ahí abajito pueden observar, dice control y defensa de la sociedad, dice, ¿no ve? Y del Estado. En este caso, la Contraloría General del Estado, se van a ir tomando nota siempre, tiene que ver con controlar el dinero que gasta el Estado boliviano. En otras palabras, es una oficina y en esta oficina llega todas las facturas, fíjense, llega todas las facturas del Estado boliviano.
cuánto se ha gastado en hacer un camino, cuánto se gasta en hacer, por decir, un teleférico, una autopista, una cancha, un hospital, un colegio, etcétera. Todos los datos están ahí, en la Contraloría. Ahí se nota si el Estado boliviano ha gastado por demás o ha gastado menos. En las noticias, por decir así, podemos escuchar, tal vez un gobernador dice, estamos gastando 20 millones de dólares o 20 millones de bolivianos en hacer una carretera. Pero curiosamente, en las facturas de la Contraloría se puede decir que no es así, que solamente están gastando 10, o que ni siquiera ha llegado la factura. Si no ha llegado la factura, es mucho peor, porque puede comenzar un juicio, un proceso en contra de alguien, de algún gobernador. Entonces, por ese motivo se dice Contraloría. Imagínense siempre que dice controlar al Estado boliviano, así más o menos. Ahora, el líder que está dentro de la Contraloría se llama Contralor General del Estado, así se llama. Contralor General del Estado. Este Contralor está 6 años dentro de esta institución. Listo, esos son algunos detalles acerca de este primer punto. Vamos al segundo. En el caso de el defensor del pueblo o la defensoría del pueblo. Como ustedes conocen, el líder que está, por decir así, dentro de esta institución se llama justamente defensor del pueblo. Igual, de la misma forma, está 6 años en funciones de gobierno, en funciones de defensor del pueblo, y no puede volver a ser defensor del pueblo nunca más en su vida. ¿En qué consiste su trabajo? Van a ir tomando nota también. Simplemente en cuidar los derechos de las personas. Podemos decir, los derechos humanos están cuidados por el defensor del pueblo. Entonces, ahí está el detalle acerca del defensor del pueblo, no se van a olvidar. Simplemente cuida los derechos humanos de las personas. Vámonos al siguiente, el Ministerio Público, ahí está, no sé si están postulando ustedes para la policía, pero por si acaso ahí está también, supongo que está siendo grabado la clase, tal vez van a escucharlo luego otros compañeros. ¿Cuál es el detalle acá? En realidad, cuando decimos Ministerio Público, el que está a la cabeza del Ministerio Público es el fiscal general del Estado. El fiscal general es igualito al defensor, igualito al contralor. Es decir, van a estar en su trabajo 6 años. Pero nunca más en su vida van a llegar a ser fiscal general del Estado. Solamente por el lapso de 6 años. Otro detalle importante del Ministerio Público. ¿A qué se refiere con Ministerio Público? Cuida, vamos a decir así, o defiende las leyes en Bolivia. Ahora sí, el Ministerio Público, compañeros, por si acaso, es como si fuera una especie de superhéroe. ¿Ya? Especie de superhéroe. ¿A qué me refiero? Cada vez que haya un problema de cualquier tipo que escuchamos en las noticias, siempre el Ministerio Público va a estar ahí presente. Es decir, si escuchamos algo acerca de violencia, va a estar el Ministerio Público investigando si existió o no existió tal hecho. Si escuchamos algún otro tema, siempre va a estar presente, aunque no haya denuncia, fíjense. Aunque no exista una denuncia directa, simplemente se va a ir a investigar el Ministerio Público. Listo, vamos al cuarto punto, que es la Procuraduría General del Estado. En el caso de la Procuraduría,
En palabras bien sencillas, ¿qué había sido Procuraduría? Van a anotarse. Es el abogado del Estado boliviano. ¿A qué me refiero con abogado? En realidad es una institución que representa al Estado boliviano. Es un representante jurídico, por eso que les digo, es un abogado. Va a defender a Bolivia en cualquier asunto judicial. Un ejemplo que les doy, por ejemplo, el caso de la nacionalización de los hidrocarburos. Acuérdense cuando se nacionalizó los hidrocarburos, el 6 de agosto del año 2000, perdón, el 1 de mayo, mejor dicho, del año 2006, se han nacionalizado los hidrocarburos y varias empresas internacionales nos han hecho juicio. Lo más interesante es que, por decir así, un procurador tendría que estar continuamente cuidando no perder cualquier juicio internacional frente a cualquier empresa. ¿A quién va a cuidar legalmente? Al Estado boliviano. Listo, compañeros. Vámonos con el último punto, que es servidores y servidoras públicas. Lo único que tenemos que saber acerca de los servidores y servidoras públicas es que estos son trabajadores que están dentro de las instituciones públicas. Dentro de las instituciones públicas, por ejemplo, están los ascensoristas, imagínense, los mensajeros, los secretarios, las secretarias, los auditores, abogados, trabajadores sociales, etcétera. Dentro de una institución pública, como ser las alcaldías, ministerios, viceministerios, etcétera, están todos estos trabajadores de planta, vamos a decir, trabajadores de las oficinas. A ellos se les llama servidores y servidoras públicas. Ellos tienen un contrato y directamente se firma el contrato y empiezan a trabajar en esas instituciones, gobernaciones, alcaldías, como les digo. Listo. Eso simplemente es, y ellos ya saben, con la firma de un documento pueden estar 1 año, podrían estar 2 años, qué sé yo. Listo, compañeros, con eso terminamos el título número 5 de la Constitución Política del Estado, de la segunda parte. Espero que no haya dudas. Vámonos al título número 6. Dentro del título número 6, como están observando ahí, compañeros, tiene que ver en realidad con el nombre de participación y control social. ¿Quiénes son los movimientos sociales? Lo están observando ustedes, compañeros. CONALCAM, la COB, FEJUV, etcétera, son sindicatos o grupos de personas que representan algún sector de Bolivia. Entonces, estos se les dice que tienen que participar y controlar al Estado boliviano. Un ejemplo solamente les voy a dar, o 1 o 2 ejemplitos, que dice que estos movimientos sociales constantemente tienen que ir a observar, por decir así, el modo como es que están administrando los recursos económicos en Bolivia. Un ejemplo, la COP, por ejemplo, o la FEJUV en algún caso, podría ir hasta las empresas bolivianas, hasta YPFB, hasta Entel, podría ir al Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, etcétera, para ver si están desarrollando un buen papel, por decir así, si están trabajando sin malgastar el dinero del Estado boliviano. Y fíjense, es posible de hacerlo. Es decir, ninguno del gobierno le va a decir que no le pueden dar esa información. Si la COP llega hasta Entel y le dice cómo estás manejando económicamente la empresa,
tienen que darle la información. No pueden rechazarla. A eso se refiere, compañeros, por si acaso, con participación social. Un segundo ejemplito. Se dice que tiene que participar los movimientos sociales en las políticas públicas del gobierno. Es decir, un gobierno X tiene la posibilidad, por decir, de incrementar el salario. Hace años se vio esto, ¿no ve? Con el expresidente Evo Morales. Cada 1 de mayo se elevaba un poquito el monto de dinero, el salario de los trabajadores. Cada vez que pasaba un año y era 1 de mayo, siempre se elevaba un poquito el salario de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? No solamente el gobierno va a ir elevando el precio que ellos quieran, el salario, sino que tiene que estar en relación a los trabajadores. En este caso, la Central Obrera Boliviana va, discute con el gobierno cuánto incrementar, cuánto rebajar, perdón, cuánto subir el porcentaje para el aumento salarial de todos los trabajadores. Eso se hacía cada año. Ahora supongo que este año también va a ser algo similar, entonces vamos a ir viendo un ejemplo en vivo incluso, ¿ya? ¿Listo, compañeros? A ver, vamos a ir, sigue avanzando en el siguiente punto. El compañero Wilber Colque, no sé si está postulando a las Fuerzas Armadas o a la Policía Boliviana. No sé si me lo puede decir, compañero Wilber. Ahí en un mensajito, aunque sea, no sé si es posible. Ahí está, muchas gracias, compañero. Ahí está. ¿Por qué le preguntaba esto? En realidad, porque el título número 7 de la Constitución Política del Estado tiene que ver con estos dos, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. He ido observando que ninguno de los compañeros está ya presente, excepto usted, el compañero. Entonces, vamos a seguir estudiando, vamos a ir viendo, tenemos unos 10 minutitos más o menos, de lo que se están perdiendo los compañeros, porque les interesa el tema de las Fuerzas Armadas, los que están postulando a esa área, y el caso de la Policía Boliviana. El compañero le voy detallando un poquito, se va a ir al artículo, luego lo va a revisar, no importa, pero le doy el dato, artículo 243 para adelante. Hasta el artículo, fíjese, hasta se lo voy anotando, hasta el artículo 250. Del artículo 243 hasta el artículo 250 es lo que tiene que repasar y vamos a leer uno por uno los artículos. Son todos los temas acerca de las Fuerzas Armadas. Vamos al primero, al número 1. Se lo voy a leer. Dice, las Fuerzas Armadas del Estado están orgánicamente constituidas por el Comando en Jefe, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana, cuyos efectivos serán fijados por la Asamblea Legislativa Plurinacional a propuesta del órgano ejecutivo. ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Va a ir tomando nota, compañero, no se va a olvidar para nada. Usted ya sabe, simplemente está diciendo, a la cabeza de todas las Fuerzas Armadas está el Comando en Jefe. Anótese. Haga una especie de edificio, si quiere, incluso como un gráfico. En la parte superior coloca Comando en Jefe y el edificio se divide en 3. Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana. Todos ya saben eso, pero por si acaso ahí se lo va anotando, compañero. 3 fuerzas. ¿No ve? Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana. De esa forma está conformada las Fuerzas Armadas. Listo, eso está diciendo simplemente el artículo 243. Está mostrándonos el orden que tiene. Vamos al siguiente. Artículo 244. Y se lo voy leyendo, ¿ya? Va a ir tomando atención, si tiene su constitución, va a ir subrayando lo más importante. Dice, las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental
Anótese, compañero, qué es lo que va a desarrollar toda su vida. Misión, dice, objetivo, dice, finalidad por la cual está creada las Fuerzas Armadas. 1. Defender y conservar la independencia. Ese es número 1, compañero. Defender, conservar la independencia de Bolivia. 2. La seguridad. Sabemos que las Fuerzas Armadas son las que eventualmente van a ir cuidando todas las fronteras de Bolivia. 3. Estabilidad del Estado. 4. Su honor y la soberanía del país. Ya hemos dicho, soberanía significa poder. Entonces, en otras palabras, está diciendo más o menos el cuidado de la población, porque dice soberanía del país. ¿Dónde está la soberanía del país? Hemos dicho, está en el pueblo boliviano. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen que cuidar al pueblo boliviano. Siguiente objetivo, asegurar el imperio de la Constitución. Ya habíamos dicho en algún momento, se tiene que cuidar la Constitución política del Estado. Ahí está el artículo 244, dice, se tiene que cuidar la Constitución. Las Fuerzas Armadas cuidan la Constitución. Siguiente punto, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Este punto no se va a olvidar para nada. Ahí está diciendo, tienen que cuidar el gobierno que es legal. Un ejemplo nomás le doy, compañero, perdón que me meta al tema de historia, pero ahí está el año 2019, no hubo esto, ¿no ve? Los militares dijeron en algún momento al gobierno legalmente elegido, le dijeron que renuncie al gobierno de Evo Morales. Entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución? Garantizar la estabilidad del gobierno. Tenían que cuidar más bien al gobierno. Ese es el detalle, ahí está el artículo, lo puede leer. Luego, el último punto, el último objetivo de todas las Fuerzas Armadas. Dice, participar en el desarrollo integral del país. Cuando decimos participar en el desarrollo integral, significa que tienen que trabajar, por decir, conjuntamente con los bolivianos. Un ejemplito le voy dando de integración, bien facilito, sencillo. ¿Quiénes pagan el bono Juancito Pinto o quienes pagaban el bono Juancito Pinto a los niños? Eran las Fuerzas Armadas, eran los soldados, los subtenientes, sargentos, etcétera. Ellos son los que pagaban, llevaban el dinero hasta los colegios y pagaban a los niños y a los jóvenes. Eso es parte de la participación y desarrollo integral del país. Listo, ahí está. Vámonos con el siguiente artículo. Tenemos tiempito todavía, con calma. Artículo 245. Igual va a ir tomando nota. Dice, la organización de las Fuerzas Armadas, es decir, su orden, descansa en su jerarquía y disciplina. No se va a olvidar para nada. Ahí está en el chat. Estos dos son las bases, vamos a decir así, de ese edificio. Le dije, ¿no ve? Al inicio se va a dibujar un edificio, a la cabeza está el comando en jefe, y el edificio lo reparte en 3. Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana. ¿Cuál es la base? Es decir, ¿cuáles son los pilares? ¿Cuáles son los machones en los cuales está asentado las Fuerzas Armadas? Va a ser la jerarquía y la disciplina. ¿A qué se refiere con jerarquía y disciplina? Jerarquía tiene que ver con los niveles de poder que tienen dentro de las Fuerzas Armadas. Ya saben qué es jerarquía, desde la sucesión o la asociación de grados, desde un soldado raso hasta un general de fuerza. A todo eso se le llama jerarquía. Y disciplina significa el orden que tiene dentro de las Fuerzas Armadas. Todos saben, simplemente se ordena, se da una orden dentro de las Fuerzas Armadas y se cumple.
¿Qué más dice el artículo? Dice, es esencialmente obediente, fíjense, no delibera. ¿A qué se refiere con no delibera? Significa esto que no se van a reunir ellos como un sindicato y hacer una huelga o hacer una protesta o una marcha. Por eso es que dicen no delibera, simplemente recibe órdenes y nada más. Luego dice, y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Ahí está, todo bajo la jerarquía, el orden, por decir así, de las Fuerzas Armadas. ¿Qué más dice en el mismo artículo? Seguimos el mismo artículo. Dice, como organismo institucional, es decir, como Fuerzas Armadas, no realiza acción política. Es decir, no ayuda a ningún partido político, no está a favor, no está en contra de ningún partido político. Dice, individualmente, es decir, cada persona de las Fuerzas Armadas por separado, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Si como Fuerzas Armadas, ahí, imagínense la imagen que está viendo ahí en la pantallita, imagínense que ellos salgan con una bandera de un partido político, sería medio gracioso. ¿Qué es lo que está diciendo? Simplemente que nadie puede, como Fuerzas Armadas, con su uniforme, apoyar a algún partido político. Pero, cuando está uno de civil, puede votar por el partido que mejor le parezca. Por lo menos eso dice en la Constitución Política del Estado. Ahí está, pueden apoyar a cualquier partido político. Seguramente no inscribiéndose ni haciendo campaña, sino simplemente votando por algún partido que ellos quieran. Listo. Vamos con el siguiente artículo, 246. En el artículo 246 dice, las Fuerzas Armadas dependen de la presidenta o del presidente del Estado y reciben sus órdenes en lo administrativo por intermedio de la ministra o del ministro de Defensa y en lo técnico del comando en jefe. Vamos a aclarar nuevamente, ¿qué dice? En ese dibujito que le dije que haga ahí el edificio de las Fuerzas Armadas, a la cabeza del comando, ¿quién está más arriba del comando en jefe? Un presidente. Este presidente es el que va a ordenar, dice, a todas las Fuerzas Armadas. El presidente actual, por ejemplo, ordena a las Fuerzas Armadas. Y brazos operativos, fíjese, 2 brazos para ordenar a las Fuerzas Armadas. Un primer brazo es el Ministerio de Defensa. ¿Qué dice? En lo administrativo, es decir, imagínense que cambian de lugar a los militares. No me acuerdo ahorita el nombre, ¿cómo se le dice a esto? De destino, órdenes de destino. Cuando se los manda a diferentes lugares dentro del territorio boliviano, este papelito que dice que va a viajar a otro departamento, eso es lo administrativo. Puro papeleo, eso es administrativo. El presidente le ordena entonces en papeles a las Fuerzas Armadas por el ministro de Defensa. Ahora, en lo técnico, dice, el otro brazo operativo. En lo técnico tiene que ver con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Para cualquier ensayo militar, para cualquier orden de salida, de ingreso, de cuando están encerrados en los cuarteles, perdón, ahí la palabra, simplemente se les ordena, el presidente ordena por el comando en jefe. Ahí está, esos son sus 2 brazos operativos. Vamos con el siguiente artículo, o mejor dicho, con el siguiente punto del mismo artículo. Dice, en caso de guerra, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas dirigirá las operaciones. ¿Qué está diciendo para terminar, compañero? Que en caso de guerra, dice, internacional por decir, Bolivia, a la cabeza no va a estar el presidente. Sabemos que el presidente es el que es gobierno, es gobernante del país, pero en realidad el comandante en jefe va a dirigir
todo lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas. En algún momento les decía, no puede ser un presidente, ¿por qué? Porque un presidente no ha estudiado para hacer estrategias de guerra, pero sí un comandante en jefe puede ser hábil para poder desarrollar estrategias de guerra. Listo, compañero. Ahí quedamos. El día de mañana vamos a continuar con los demás artículos. Falta 4 artículos para ir revisando. Entonces nos vemos el día de mañana, compañero. Chau, chau.